Continuando con la historia, ya estaban todos listos con bordón, zapatos, las joyas. Las joyas, déjeme recordarle que eran aquellas que habían sido pedidas a sus vecinos. Esperando que estos ya se fueran, le dieron lo que les pedían. Ya solamente esperaban traer los huesos de José. Así que en la mañana, al llegar la mañana, partieron todo el pueblo. Ellos no se fueron todos en bonche. Lo que hicieron es que se organizaron por escuadrones, por huestes, por cuadrillas, se fueron de forma organizada. Y esto es algo que me gusta porque hasta en la salida se les ordenó que salieran en forma organizada. Cuando ellos iban saliendo, ellos eran los antiguos esclavos. Ellos tenían dos opciones, vamos a ver este mapa. Tenían dos opciones, ellos salieron de Ramsés, de la tierra de Gosén, aquí fue donde ellos salieron, ahí donde ellos salieron para comenzar su travesía, y para este lado derecho, hacia el desierto de este lado, aquí estamos viendo que estaba más adelante, estaban los filisteos antes de llegar a Canaán. Este lado era un viaje que solamente se podía hacer en 15 días a más tardar, un viaje rápido y sencillo. Pero ¿por qué Dios no los llevó ahí? Porque los filisteos rápidamente les iban a hacer guerra, porque sabían que ellos eran esclavos y no tenían nada para defenderse. Y de esa forma rápidamente los atraparían y los volverían otra vez a esclavizar. Y este Israel no estaba preparado para hacer ninguna pelea. Así, y podemos decir nosotros, oh, que Jehová pelee por ellos, pero iba a ser difícil porque todavía Israel no conocía a Jehová, hacía apenas 9 plagas que lo habían conocido y aún lo estaban conociendo. Todavía podemos decir que tenían muy poca fe en Jehová. Por esta razón, Dios los hizo rodar el desierto hacia el lado sur. Podemos ver el desierto de Shur, el desierto de Tan, todos los demás desiertos estaban hacia el sur. Este camino era el camino más largo. Cuando salieron toda la hueste de israelitas de Ramsés, ellos eran 600,000 hombres. E iban caminando, sin contar los niños. Ahora sí podemos continuar. Vamos a ver aquí, vamos a hacer una pausa. Aquí podemos ver que cuando ellos salieron de Gosén, caminaron hacia su primer campamento, que era en Sucot. Aquí en Sucot es donde se le presentó una columna de fuego y una columna de nube. Y eso es lo que vamos a ver. Después de aquí, ellos van a hacer una segunda parada en Pija Hirot. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta ocasión. Las dos paradas que ellos hicieron, la primera en Sucot y la segunda en Pija Hirot. Entonces quiero que recuerden este mapa, cómo es que van avanzando para que tengan en la mente una idea de cómo es que el pueblo de Israel se detuvo en esos dos lugares. Y es importantísimo saber por qué. Vamos a empezar con el de Sucot, que es con la columna de fuego y la columna de nube. Jehová se presentó a ellos con una columna de nube de día, y esto era para darle sombra al calor intenso del desierto. En la noche se presentó con una columna de fuego. Esto era para calentarlos del frío nocturno muy intenso que se da en los desiertos. De esta forma Dios les hacía ver que siempre estaba con ellos todo el tiempo. Y así no nomás los hizo para protegerlos, sino también usaba como un escudo. Y vamos a ver en qué momento fue la primera vez que esta columna se presentó como protección. Vemos ¿se recuerdan que les mencioné la segunda entrada después de Sucot? Iban caminando hacia abajo, hacia Pihahirot. Este era el lugar donde Jehová los estaba enviando. Recordemos, la primera entrada era directo hacia Canaán, pero tenían que cruzar por los filisteos. La segunda era larga. Para la segunda larga era cruzar por este lugar. Al cruzar por este lugar estarían entrando a toparse con el Mar Rojo. Así que la siguiente indicación de Jehová fue: dejen el camino de los filisteos y vámonos por el camino del desierto. Pihahirot es lo que yo quería mencionarles. Se llama boca, o era conocido como boca de desfiladeros. Esta entrada para el Mar Rojo nada más tenía un solo lugar y estaba rodeada por montañas rocosas. Jehová le advirtió a Moisés que pasara por ese lugar, pero también le dijo con anticipación que Faraón los perseguiría.
y los iba a perseguir en un lugar. Solamente Moisés conocía el lugar, recuérdense, porque Moisés ya había vivido en todos esos lugares. Él sabía que solamente este lugar era un lugar de entrada y salida, no había otro. Faraón se dio cuenta desde Egipto que ya habían pasado 3 días y no regresaban. ¿Recuerdan lo primero que les dijo? Pasados 3 días nosotros iremos camino a hacer nuestros sacrificios. Pasaron 3 días y este pueblo no regresaba. Lo que hicieron fue que les dieron aviso de que el pueblo estaba huyendo. Faraón se dio cuenta que estaba huyendo por el lado del desierto. Para él se le hizo mucho más fácil. Cuando los iba alcanzando, se dio cuenta que entraron por la entrada de Pija-Hirot. Del otro lado no había nada más que el mar. Y dijo, no, a este pueblo yo ya lo tengo, yo ya lo detuve. Así que Faraón agarró sus carros, los 600 carros escogidos, que quizá pertenecían a la escolta real, se llevó a los sacerdotes para ganar el favor de los dioses, y en los demás carros iban los otros capitanes, grandes capitanes dirigiendo soldados de a caballo. Era una gran, gran empresa que iban por los esclavos. ¿Por qué hicieron toda esta gran algabaría? Para poderle decir a todos los pueblos de que ellos eran más grandes y podían contra un pueblo de esclavos que se habían subordinado. Los egipcios, al llegar a la misma entrada, no pudieron rodearlos, porque ese era el motivo de todos los guerreros, rodearlos, atacarlos por varios flancos. Ellos tenían a fuerzas que entrar por este mismo lugar. No podían accesar por encima de las montañas porque era demasiado difícil. Recuerden que dijimos mucho desfiladero rocoso, pues se llamaba boca de desfiladeros. No había otro camino más que ese. Entonces los filisteos también entraron por ese lugar. Pero ahora vamos a verlo desde otro ángulo. Quiero que lo veamos desde aquí. Eran puras montañas, solo montañas, solo montañas. Y la única entrada a este lado del mar era por aquí. ¿Qué fue lo que hizo? Ellos empezaron a entrar por este lado derecho, entraron, iban siguiendo todo, y cuando ya casi estaban a punto de llegar otra vez a campo abierto hacia donde estaba la playa, donde estaban acampando los israelitas del lado derecho, la columna de nube que estaba hacia el frente, que los iba dirigiendo, porque la columna de nube se detuvo enfrente del mar, se movió y ahora se cambió hacia la parte trasera del campamento, a donde estaba la entrada o salida de Pi-Hahirot, donde estaba la entrada y salida de las montañas. Jehová les había llevado a ese lugar y era para protegerlos, porque Jehová sabía que Faraón los iba a perseguir. Y al mismo tiempo que iba a perseguir, sabía que las tácticas de estos guerreros era rodearlos y atacarlos por varios lugares. No podían, aunque quisieran estos soldados, atacar a pie. ¿Por qué? Porque eran unas montañas muy infranqueables. Por eso Dios los llevó por ese lugar para protegerlos. Cuando la columna de fuego se detuvo a la entrada de este lugar, podemos ver que Faraón se tuvo que detener. Faraón acampó en ese lugar de un lado y Israel acampaba del otro lado. No podían cruzar aunque quisieran. De esa forma, Jehová hizo una división entre egipcios e israelitas. Pero los israelitas podían ver algo que los atemorizó. De su lado derecho estaban los filisteos queriéndolo matar. No podían huir por ese lado, no podían salir por ningún otro lado porque estaban montañas demasiado grandes. Tendrían que salir a pie y traían todas sus pertenencias. Del lado izquierdo podemos ver que estaban los bordes del Mar Rojo, donde era un mar que les dije que tenía una profundidad de 30 metros de profundidad, y si llegaran a encontrarse con un abismo era de 80, era imposible poderlo cruzar. Así que ni nadando lo podrían cruzar, porque de otra forma tendrían que dejar todas sus pertenencias, se iban a ir con las manos vacías. Era un terror que les surgió y fueron a hablar con Moisés. Moisés les dio ánimo diciéndoles, no se preocupen, Jehová peleará por ustedes. Pero aún así Moisés se fue a hablar con Jehová. Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Solamente diles que marchen. Nos podemos quedar pensando, ¿que marchen? ¿Que no era momento de oración, de estar de rodillas, de ayunar? No, Jehová nomás les dijo, yo te dije, camina, camina. Pero podemos ver
pero si delante de nosotros está el Mar Rojo y detrás de nosotros está el egipcio esperando a dónde vamos a caminar. Así que Dios fácilmente podía haber abierto el mar y dijo, ¿saben qué? Pasen, ustedes pasen, pero no. Le dio instrucciones a Moisés y le dijo, Moisés, ve y te paras al frente del Mar Rojo y extiendes tu vara y las aguas se van a abrir. Así que parecía que Dios los había puesto en el callejón y la única respuesta que les dijo fue, marchen. Todos se quedaban pensando, bueno, si nos dijo que marchen, ¿qué vamos a hacer? Tenían que creer. Dios los llevó a este punto sin saber algo ellos, pero nosotros que estamos ahora en este siglo, sí sabemos y se los voy a mostrar. Cuando ellos estaban aquí esperando, ellos estaban esperando el lado izquierdo. Ellos entraron, se fijan que es esta pequeña playa que encontramos aquí. Esta pequeña playa que vemos aquí, esta que está aquí, esta pequeña playa es donde estaban acampando. Ellos tenían que cruzar o marchar por medio del agua. Lo que no sabían ellos era en que esa franja de agua, solamente en ese pedazo, había un pequeño camino. Dios ya lo había preparado con anticipación. Así que Dios lo preparó con anticipación, por eso los mandó por ese lugar. Y aunque podemos ver que el lugar era imposible cruzar a pie, por ese pequeño pedacito, todo el Mar Rojo tiene, tiene profundidad. Y solamente ese pedacito es el único que tiene ese pedazo de tierra, esa franja de tierra. ¿Qué fue lo que hizo entonces Moisés? Moisés se paró enfrente del Mar Rojo, extendió su vara como Jehová le había dicho, y desde ese momento un gran viento oriental sopló toda esa noche. Toda la noche estuvo sople y sople, las aguas del mar se dividieron, y en ese momento todo Israel estaba listo para cruzar. Yo les menciono una cosa. ¿En qué momento cruzaron? ¿En la mañana o en la noche? Otra vez volvieron a cruzar de noche. Ellos no fueron y se fueron a dormir, no. Ellos llegaron, se esperaron, todos listos, y no se fueron a dormir a ver qué pasaba el día siguiente, no. Quiero recordar algo. La vigilia de la mañana para los hebreos comienza a las 3 de la mañana y termina hasta que sale el sol. Eso nos da a entender que les llevó todo ese tiempo en cruzar el Mar Rojo a pie. Así que 3 horas les llevó cruzar todo el mar. Es bastante, ¿no? Pero en ese momento, cuando todos los israelitas habían terminado de cruzar de un lado hasta el otro, ya estaba amaneciendo. La nube que se detenía a los egipcios de los israelitas se levantó y otra vez los egipcios comenzaron a perseguir a los israelitas por el camino abierto en medio del mar. Lo que no sabían estos egipcios era de que ese mar había sido abierto para bendición de los israelitas, pero al mismo tiempo ellos no sabían que iba a ser una maldición para los egipcios. Todos los egipcios entraron, llegaron hasta la mitad. Recuerden, los israelitas habían durado casi de 3 a 4 horas en cruzar, en cruzar todo el mar. Ellos iban apenas a la mitad cuando Dios le dijo a Moisés, extiende nuevamente tu mano para que las aguas caigan sobre los egipcios. En ese momento todas las aguas comenzaron a cubrir los carros. Estos egipcios aterrorizados trataron de comenzar a regresar, pero Jehová se los impidió por medio del agua, así que ellos quedaron enterrados en la oscuridad de las aguas. Ninguno de ellos que había entrado, ninguno salió. Así fue como Jehová en esa ocasión salvó a Israel de mano de los egipcios. Es algo intenso si lo podemos ver, porque los israelitas pudieron ver, recuerden, ya era de mañana, los israelitas pudieron ver a la orilla todo el ejército completamente derrotado a la orilla del mar. Pero hay algo que me gustaría añadir. Moisés les avisó que se quedaban todavía ahí. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ver cómo los egipcios habían sido derrotados. ¿Qué pasó con ellos? Sus carros quedaron derrotados, todo quedó derrotado, todo quedó flotando, pero si se dan cuenta, podemos ver que estaban las armas de los egipcios a la orilla del Jordán, del Mar Rojo, perdón.
Todo esas fueron las armas que ellos usaron después para pelear, para reclamar la derecho de su tierra. Moisés estaba tan emocionado con esa mañana que se regocijó tanto y ese regocijo hizo un canto, convirtió ese regocijo en un canto. Todos los israelitas se unieron y daban gracias al Señor por haberlos librado. Y ese canto ustedes lo pueden de hecho ver en Éxodo 15, del 1 al 17. Yo les voy a leer un poquito de lo que dice ese canto. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, echando en la mar al caballo y al que en él se subía. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y ha mecido por salud. Este es mi Dios, y a este engrandeceré. María rápidamente fue, ella tomó un pandero y le puso música a este himno. Todos estaban regocijados por un gran momento de alegría y felicidad. Ahora podemos ver que después de la tormenta llegó la calma. Y este canto fue repetido siglo tras siglo tras siglo por los profetas para recordar que Jehová es ¿qué? Fortaleza y liberación, pero solo en quienes confían en él. Y esto nos muestra una gran lección para nuestros tiempos. A menudo nuestra vida se ve llena de peligros, de problemas, de esclavitud, de alguna vez hasta de sufrimiento por alguna enfermedad que tienen. Y tú vas a ver dos murallas alrededor de tu vida. Esas dos murallas no puedes hacerte a la derecha, no puedes hacerte a la izquierda. Ambos lados te van a destruir. Pero hay dos formas que tú puedes hacer. El pueblo de Israel dijo, si tú te regresas, te matan los egipcios. Si tú te vas sin la ayuda de Dios, te ahogas en el mar, en las aguas del mar. Pero Dios te dice, como en aquella ocasión, avanza, marcha. Y tú vas a decir, pero ¿a dónde marcho si los dos lados los veo cerrados? No te vas a ahogar entre tus problemas. Y aquí hay algo que yo quiero un poquito decir. Se recuerdan que Jehová pudo haber abierto el mar rojo así nomás por haberlo abierto, pero no. Le dijo a Moisés, párate y levanta tu mano, tu vara. ¿Eso qué significa? ¿Iba a hacer algo con la vara abierta? No, lo que va a hacer Dios es que, como yo les vengo diciendo, uno tiene que poner nuestra parte. Si Dios te dice, te voy a salvar, no te vas a quedar en casa diciendo, Dios me va a salvar, yo confío, porque Él dice en su palabra que marche, yo voy a avanzar. ¿Avanzar a dónde? Avanzar hacia adelante, avanzar hacia Dios. Si tú tienes problemas y te quedas en tu casa, ahí en el campamento, como ellos se quedaron, no se va a abrir ninguna puerta. Pero en caso contrario, si tú avanzas, ve a una iglesia, ve a un lugar donde se reúnan, empieza a tomar estudios bíblicos, empieza a conocer a ese Jehová como ellos no lo conocían. Jehová va a hacer grandes milagros en tu vida. Cuando la incredulidad te susurre, ¿cómo voy a seguir si no hay futuro? Voy a morir. Ahí es donde entra tu fe en Dios. Primero te dice, avanza. Tú te vas a levantar de donde estés sentado, te vas a alistar, como ellos se alistaron, te vas a parar y con la mano, la Biblia enfrente, tú vas a decir, yo avanzo. Pero no vas a avanzar sentado en tu casa, vas a avanzar congregándote donde sigas conociendo a ese Jehová. ¿Por qué? Porque cuando tú avances, tú sigas adelante, Él va a poder abrir el mar de Dios. El mar es sencillo para Dios, no es tan difícil. Así que significa que si todavía estás rodeada de problemas, todavía estás en la orilla de la playa, cuando sientas paz en tu alma, tú vas a decir, wow, aunque esté rodeada de problemas, no debo de tener problemas. Ahora, ¿cómo vamos a saber que ya cruzaste ese mar de problemas y Dios te va a salvar? Porque tu corazón cantará de alegría agradeciendo al Dios que te libró de ese problema. Ahí es cuando tú vas a saber que tu problema ya se acabó. Ya no te preocupes, vas a poder ver después como ellos vieron los carros de Faraón volteados. Así que eso es lo que yo les quería recomendar en esta mañana. Hay varias preguntas que me gustaría reflexionar, pero regularmente quise terminar con esta reflexión porque no es una historia que se quede en el pasado, es una historia que se puede traer al presente. Y como él dijo en aquella ocasión, marchen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Avanzar. Si un día tú quieres que tu problema se resuelva, recuerda, avanza. No te quedes en casa, reúnete. Si tú quieres estar
firme en que vas a estar reuniéndote en tu casa y va a venir la ayuda, déjame decirte que así no funciona. Dios quiere que avances, que marches, que te congregues. ¿Por qué? Porque tienes que conocer a ese Dios verdadero. Que Dios te bendiga y para la próxima semana estaremos viendo cómo es que Dios avanzó a través del mar, perdón, cómo Dios después de avanzar del Mar Rojo les llegó rápidamente un problema, pero eso no es problema. Eso lo estaremos viendo la semana que viene.